Mientras el sector y la equitación van evolucionando poco a poco, las voces se alzan en las redes sociales, empujando de un lado a otro pensamientos, posiciones y debates, a veces constructivos, a veces no tanto. Al mismo tiempo, y gracias a estas plataformas, la información nunca ha sido tan alcanzable como hoy en día, compartiéndose y difundiéndose a toda la comunidad ecuestre. Y en medio de todo eso están los creadores, los que participan y a veces inician estas conversaciones de forma más o menos directa, cada uno con su propio estilo. Pero ¿qué implica realmente? ¿Cómo decide uno comunicar y sobre qué cuando miles de personas le miran? ¿Cómo deciden usar estos espacios públicos para difundir sus mensajes? Son algunas de las preguntas que invito a contestar a 5 creadoras de contenido, cada una con un perfil y unas aspiraciones distintas, que comparten con nosotros sus reflexiones y vivencias en los entresijos de las redes sociales. Mathilde Abba empezó a crear contenido sobre equitación cuando apenas tenía 12 años. Primero en YouTube, escondida detrás de su cámara, y más tarde en Instagram, TikTok y hoy con su propio podcast Mentally Stable. Emprendedora de corazón, estudió en una escuela de negocios, abrió su empresa el día que cumplió 18 años y construyó alianzas con marcas como Voltaire o Longines que duran desde hace varios años. Mathilde pertenece a esa generación que creció con sus redes y hoy navega entre varias plataformas, cada una con sus propios códigos y sus propios excesos. En este episodio hablamos de lo que ha cambiado desde sus inicios, de cómo elige con qué marca trabajar y por qué, de la polarización que observa entre comunidades según la plataforma y de su convicción que dar ejemplo vale más que denunciar. Bienvenida Mathilde al podcast de The Modern Rider. Me alegro mucho de tenerte aquí en esta semana especial dedicada a los creadores digitales. Llevas ya unos años en las redes sociales, así que creo que va a ser genial poder conocer tu experiencia y tu evolución. Así que gracias. Gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí hoy. Con esta ola de calor intentamos apañárnoslas como podemos. Bueno, no es el mejor momento para grabar, pero bueno, te doy las gracias por partida doble por ello. Para quienes aún no te conocen o quizá no te conocen demasiado, ¿te importaría presentarte como tú quieras y explicar un poco qué te llevó a desarrollar tu presencia en las redes sociales y a emprender todo lo que haces en torno a los caballos hoy en día? Bueno, me llamo Mathilde. Sí, claro, me presentaré. Me llamo Mathilde, tengo 24 años, vivo por ahora en París y soy francesa, evidentemente, y aunque me hubiera encantado hacer el podcast en español, todavía no tengo los conocimientos necesarios para ello. Tengo 3 caballos, bueno, 2 caballos y un pony. El pony se llama Sligo y fue con él con quien empecé en las redes sociales en 2013 a 2014. Así que ya hace un buen rato. Al principio venía de YouTube. Empecé con vídeos de mis entrenamientos, entrevistas en eventos y poco a poco empecé a mostrar mi cara, pero es verdad que a los 15, 13 o 15 años todavía no era muy... Bueno, empezaba a ponerse de moda, las redes sociales empezaban a ser una profesión. Yo que estaba en el instituto no quería salir con la cara al aire en YouTube. Por eso empecé realmente con reportajes y sesiones a caballo para no revelar mi identidad demasiado de cerca. Y luego, unos años más tarde, llegó Instagram. Desde la pandemia del COVID también he empezado con TikTok. Así que hoy en día estoy presente en estas 3 plataformas. También tengo un podcast que se llama Mentally Stable, que de momento está en francés, pero que quizá esté en inglés dentro de poco. Y estoy montando mi agencia de marketing en Florida. Así que un montón de cositas diferentes. Todo gira en torno a los caballos, gira en torno al deporte de alto nivel, con salto de obstáculos y doma clásica. Y también intento echar un vistazo a otras disciplinas y luego lo de compartir caballos es el principal. En cualquier caso, al final todo gira en torno a eso. ¿Y qué te motivó? O sea, me imagino que también es muy diferente cuando empiezas tan joven. O sea, ¿qué te motivó al principio y qué te hizo mantener la motivación para seguir publicando contenido con el paso del tiempo?
De hecho, empecé cuando teníamos 12 o 14 años. Al menos mi generación, que es un poco la generación de YouTube, crecimos con Internet. Siempre hemos tenido Internet al alcance de la mano. En mi caso, no tuve móvil hasta muy tarde porque mis padres no querían que tuviera uno para que no usara las redes sociales y como era de esperar, así fue. Así que durante toda la secundaria solo tenía un móvil para salir a montar a caballo sola, para geolocalizarme y que mis padres pudieran ver mi ubicación en WhatsApp o cosas por el estilo, pero por lo tanto no tenía acceso directo a plataformas como Instagram. Y por eso llegué a Instagram más tarde, porque no tenía móvil para publicar historias. Pero a sus espaldas lo que hice fue crear un canal de YouTube, porque por aquel entonces ya seguía a youtuberas de belleza como Enjoy Phoenix o Sananas, canales que fueron, en cierto modo, los pilares de la influencia en el ámbito del estilo de vida y la belleza en Francia. Y, de hecho, todavía no existía nada similar en el mundo de la equitación. Sé que en el extranjero ya debía de ser así en Estados Unidos. Quizá también en el Reino Unido y en los Países Bajos, pero por aquel entonces no hablaba inglés. Ni siquiera era una opción. Bueno, yo no podía ver esos canales y no tenía acceso a eso en absoluto. Así que eché un vistazo a lo que se hacía en Francia. Había algunas chicas que siguen haciendo eso hoy en día, que habían creado canales, pero por aquel entonces tenían entre 5.000 y 15.000 o 20.000 suscriptores, lo cual era una barbaridad en el mundo de los caballos. Y, de hecho, quise hacer algo parecido, inspirarme en las youtubers de belleza para trasladarlo al mundo de los caballos, porque siempre me han gustado los caballos y siempre me ha gustado el vídeo. Así que, en realidad, fue algo natural para mí, como consumidora de contenido de YouTube, querer también crear contenido porque tenía esas dos facetas de mi vida, los caballos y el vídeo, que me gustaban especialmente. Y al mezclarlas, eso me convertía, me transformaba en creadora del contenido del que yo misma era consumidora. Así que, al fin y al cabo, tenía sentido. Y siempre me ha gustado el vídeo desde ese punto de vista. Siempre hemos tenido una cámara en familia, una vieja videocámara de vacaciones. Y siempre era yo quien la tenía en las manos en todas las fotos de archivo de cuando tenía unos 10 años de vacaciones con mis padres y llevo esa cosita colgada al cuello con la cámara y me paso todo el día grabando vídeos de todo y de nada. Por aquel entonces hacía presentaciones de diapositivas en PowerPoint. Bueno, la verdad es que fue hace mucho tiempo, pero siempre he tenido esa vena un poco creativa. Me gusta editar, grabar vídeos y hacer fotos. Lo que pasa es que no tenía las herramientas adecuadas. Bueno, tenía la cámara de las vacaciones, pero no disponía de herramientas más profesionales que esa. Así que ha sido bastante, diría yo, gradual en cuanto a la calidad del contenido, ya que al principio me las apañaba con las herramientas que tenía. Luego fui mejorando, me compré un móvil y después una cámara, pero fue algo gradual. Y la inspiración me vino realmente del contenido que consumía, que por aquel entonces apenas empezaba a aparecer en YouTube, ya que los años 2010, 2013, pues eran los comienzos. Y de mi interés tanto por los caballos como, en cierta medida, por los viajes y el vídeo. Aunque hoy en día sigo sin saber ajustar una cámara correctamente, me parece bastante guay tenerla entre las manos. Y por eso sigue siendo. Más allá de eso, de hecho, también está esa pasión por todo lo audiovisual, el contenido, la creación, la creatividad, en fin, todo el aspecto creativo de todo eso y poder vincularlo con tu pasión por la hípica. Et du coup, c'est toujours, donc au-delà, en fait, donc il y a cette passion aussi pour, tout ce qui est audiovisuel, Así que al crecer, me imagino que eso te ha abierto otras puertas. ¿Qué te ha despertado también en ti al decirte, en realidad me gustaría explorar eso, me gustaría explorar eso? Yo te conocí cuando empezaste a hacer foto con Sligo en lugares insólitos. Debió de ser, eso fue hace tiempo, pero fue en ese momento, de hecho, cuando te conocí y quizá fue entonces, no lo sé, o quizá fue cuando realmente empezaste a ganar visibilidad. ¿Hubo precisamente un momento decisivo como ese en el que también te dijiste, a mí también me gustaría dedicarme a eso, entre comillas, ya no los contarás, pero tengo la impresión que eres una persona polifacética
Entonces, ¿en qué momento te dio ese clic? ¿Fue cuando eras muy pequeña, todavía en el instituto, más o menos? Cuando empezaste, hubo un momento en el que te dijiste, vale, bueno, ahora vamos a tomárnoslo en Quand serio. tu commencé? Quand est-ce qu'il y a eu un shift où tu t'es dit: «OK, bon là, on va y aller sérieusement»? Siempre me lo he tomado en serio. De hecho, no hubo ningún momento decisivo porque no era una cuestión para mí. Me crié en una familia y en un colegio muy estrictos. En cualquier caso, mi colegio era muy estricto, mis padres quizá un poco menos. Pero donde el colegio era importante y el título también, y estamos en Francia, yo estoy en Francia, así que tú estás en España ahora, ¿sí? Así que, lógicamente, no sé si el sistema educativo es diferente, pero en Europa tengo la impresión de que es muy importante tener títulos. Quizá lo sea menos en Estados Unidos y en Norteamérica, pero en mi educación siempre me han dicho que hay que llegar lo más lejos posible, hay que esforzarse al máximo, ya que quien puede más, puede menos. Así que nunca se me pasó por la cabeza convertirlo en mi profesión a tiempo completo mientras no tuviera una formación académica sólida, por así decirlo. Y siempre he sido muy buena estudiante sin esforzarme mucho. Así que siempre he querido hacer, bueno, lo mínimo para sacar la máxima nota. Y no sé si es por pereza o por querer optimizar el tiempo, pero en cualquier caso, si en mi tiempo libre podía editar vídeos e ir a montar a mi pony, hacía todo lo posible en el colegio para tener tiempo libre para trabajar y crear contenido. Lo que al principio era un pasatiempo y lo hacía porque me gustaba. Hoy en día sigue gustándome, pero en cuanto a dar el paso de convertirlo en mi profesión, no hubo realmente un momento decisivo. Siempre ha sido algo progresivo. De hecho, empecé joven y tuve mis primeras colaboraciones, así que empecé sobre los 14 a 15 años. Bueno, la cosa se fue volviendo cada vez más seria y superé un poco la barrera de los 10.000 suscriptores, digamos, en YouTube sobre los 14 a 15 años. Después abrí la cuenta de Instagram y todo se fue profesionalizando. Tuve mi primera colaboración, me enviaron un paquete con productos. En ese momento pienso, esto empieza a molar. Recibí productos, mi primera colaboración con ropa y luego poco a poco me digo, mi trabajo tiene valor. No sé si es por el aspecto empresarial, pero mi trabajo tiene valor y los demás cobran, así que yo también. Solo que era menor de edad y no tenía empresa, así que no era posible. Y mis padres se decían, ¿pero qué nos está haciendo esta chica? ¿A dónde se va a meter ahora? Y me dijeron, esperaremos a que cumplas los 18 y cuando los cumplas te abriremos tu propia empresa, así podrás hacer lo que quieras y facturar. Se acerca el año en que cumpliré 18 años. Voy un año adelantado en el instituto, así que ya estaba en primer curso de bachillerato y abrí mi autoempresa el día que cumplí 18 años, o sea, fue el 8 de enero de 2020 y el 9 de enero estaba haciendo una factura. Había trabajado a destajo para una marca con la que iba a seguir colaborando directamente después. Y de hecho, siempre he tenido esas ganas de trabajar con marcas, de recibir una remuneración y de poder facturar a las marcas por trabajar con ellas, para financiar proyectos. No porque el objetivo sea ganar dinero, sino porque el trabajo que produzco tiene valor y eso me permite reinvertir en proyectos chulos, en un videógrafo, en un montador, en fotos. Y de hecho es un círculo virtuoso que permite que la empresa crezca y gane visibilidad. Ya ves, sabes a qué me refiero. Por eso me hacía ilusión. Y además, ver que las empresas confían en mí también le da valor a mi trabajo. Así que, en realidad, todo fue bastante gradual porque en ese momento acababa de abrir mi empresa. Yo estaba en primer curso de preparatoria. Así que, como mínimo, iba a llegar hasta un máster. Bueno, pues acabo de terminar, así que ya tengo el 5+5. Bueno, en realidad terminé el año pasado, pero me he graduado este año. Y de hecho, durante mis estudios siempre seguí trabajando y mi autoempresa se ha convertido en una sociedad. Ahora se está transformando en una sociedad en Estados Unidos que, en principio, voy a constituir el año que viene para pasar más de la mitad del año allí y mudarme poco a poco a Florida. Así que, en realidad, la actividad profesional siempre ha ido en paralelo a mis estudios, salvo que, aunque en mi agenda dedicaba el 90% de mi tiempo a mis redes sociales y a mi caballo, y el 10% a la universidad en cuanto a la importancia que le daban mis padres a los estudios que me habían pagado,
y a la sociedad tenía que conseguir el título y terminarlo todo. Y una vez que tenga mi título, podré hacer lo que quiera, que es lo que ocurre hoy en día. Pero en realidad, a los 18 años no habría tenido la madurez necesaria para limitarme a hacer solo eso. Ahora, sin embargo, tengo 5 años más de experiencia vital. Tengo, incluso más experiencias en el extranjero, intercambios, prácticas, pero sin eso no habría podido. No digo que la universidad sea imprescindible, al menos una escuela de negocios no lo es, sino que se trata más bien de la madurez que hay que adquirir, la independencia y la autonomía. Y aunque soy una persona muy independiente y autónoma por naturaleza, son 5 años más de madurez, 6 años contando el año sabático, los que me permiten, de hecho, construir un proyecto y hoy en día, al incorporarme al mercado laboral a los 23 o 24 años, ¿vale? Puedo montar mi propia empresa y tengo las herramientas para salir adelante. A los 18 años quizá no habría podido negociar, firmar contratos, ni ocuparme de los aspectos jurídicos y habría tenido que rodearme de gente diferente. Pero la parte profesional ha ido surgiendo muy poco a poco. Y hoy en día es mi trabajo a tiempo completo, aunque ya lo es desde hace unos 3 años. Es más, ni siquiera hice las prácticas de fin de carrera, porque llamé a mi centro de estudios y les dije, chicos, no puedo irme tan lejos. Por lo demás, mi negocio va cada vez mejor. Y de hecho, cuando estás en una escuela de negocios o incluso en otros centros educativos, tener una empresa te permite trabajar por cuenta propia. Así que eso es lo que hice. Y estoy muy agradecida a mi escuela por haberme dado tanta flexibilidad, porque sé que no es así para todo el mundo. Hablo mucho. Ha sido un proceso muy gradual. Verás, siempre he sabido que quería trabajar en esto. Al mismo tiempo, hay un lado muy efímero. No sabemos si va a durar. Las plataformas cambian. Llega gente nueva, las expectativas cambian. También está el tema de que te vas haciendo mayor, así que hay que seguir siendo atractiva. Soy consciente de eso, ¿sabes? Hay que preguntarse, ahora tengo 24 años, ¿seguiré siendo atractiva a los 30? Lo mismo ocurre con las marcas, porque primero encarnas a la chica joven que monta a caballo y luego a la madre que monta a caballo. ¿Qué pasa entre medias? En fin, ya ves, te surgen todo tipo de dudas sobre la sostenibilidad de la profesión, algo que hay que tener en cuenta, seas hombre o mujer. Pero en realidad se trata de eso. El público debe identificarse, así que el público también tiene que seguirte. Hay un montón de retos a los que me enfrento hoy en día y por eso también trabajo entre bastidores a veces, porque me gusta y porque estoy desarrollando la parte de marketing y el podcast para tener otras fuentes de ingresos. Además, son otras actividades que en el fondo me gustan. Sí, creo que esa es también la lógica de las cosas y de los ámbitos que quieres explorar. Además, imagino que tu público ha crecido y sigue creciendo contigo también. Sí, totalmente. Ahora mismo, en cuanto a público, solo tengo jóvenes adultos, así que ese es mi grupo de edad. Mientras que cuando estaba en el instituto tenía mucha menos gente, pero el público se movía más en un rango de edad de 15, 18, 12, 18 y la gente me ha seguido, lo cual es bastante interesante porque sé a quién me dirijo. Mi tono, mi lenguaje y todo eso, no tengo demasiados filtros. No tengo que ponerme ningún filtro. Obviamente voy a decir palabrotas en Instagram. Si se me escapa algo en un blog de YouTube, no molesta porque no me dirijo a un público de niños de entre 5 y 10 años, ya sabes. Así que puedo hablar como si me dirigiera a mis amigas y al mismo tiempo mi público tiene cierta madurez que me permite abordar temas más maduros, más interesantes, más técnicos como reportajes o entrevistas que no serían necesariamente el contenido que buscan y ven los niños. Eso es lo que mola bastante, que puedo evolucionar con mi público. Y al llegar a los adultos puedo desarrollarme bastante bien en mi contenido porque puedo producir todo lo que quiera si me gusta y si a mí, como consumidora de influencers y como persona que ve contenido de YouTube, por ejemplo, me gusta. Así que eso es lo que mola bastante, que puedo tener bastante libertad en el aspecto creativo. Sí, claro. ¿Cómo lo has gestionado el mundo de los creadores, la comunidad ecuestre, al menos en lo que respecta a las cuestiones en francés, como decías?
Así que tú estás aún en los comienzos y eso se ha ido construyendo, pero imagino que también has tenido que ver cómo ha ido evolucionando todo eso y sigues viéndolo evolucionar, los diferentes creadores, etcétera, e incluso tu relación con las redes sociales, pero también tu relación con las marcas con las que colaboras. Me imagino que también es muy diferente respecto a cómo era al principio, en tus inicios, cuando empezaste tus colaboraciones, de lo que puede ser hoy en día. ¿Tú has notado alguna diferencia hoy en día en la importancia que pueden tener los creadores, al menos en lo que respecta a su imagen ante las marcas? ¿Cómo definirías tu relación con las marcas? Tengo la suerte de trabajar con, digamos, las mismas marcas desde hace años. En cualquier caso, hay un montón de marcas que me han seguido desde el principio, así que eso es realmente genial. De hecho, también me han visto crecer porque, por mi parte, tengo los mismos interlocutores, bueno, casi siempre, desde hace varios años. De hecho, empecé a trabajar con ellos cuando tenía unos 18 años. Así que realmente me veían como una chavala que destacaba y que venía a pedir un contrato. Y hoy en día tengo la suerte de seguir trabajando con esas marcas. Pienso en Horsepilot, en Barbeau, con quien trabajo, y en Leovet, en Alemania. Y con esas marcas llevo trabajando al menos 6 años, 6 o 7 años. Así que hay toda una historia que se ha ido forjando con el tiempo. Son personas a las que conozco muy bien y con las que me resulta fácil trabajar. Evidentemente, también hay nuevas marcas con las que colaboro, pero esto siempre ha estado dentro de mí. No sé si es determinación o descaro, no lo sé. Pero recuerdo, por ejemplo, que en lo que respecta a las sillas de montar, llevaba trabajando con el grupo Voltaire desde 2015, creo. De hecho, en el Salón del Caballo de París, o en 2016, en el Salón del Caballo de París de 2015 a 2016, tenía 14 años. Fui al stand de Voltaire y compré una silla de montar porque tenía que comprar una. Y al año siguiente volví y les dije, tengo 10.000 suscriptores en YouTube, así que me gustaría una silla de montar gratis. Y les dije, llegué y llevaba un pressbook impreso, creo, o algo así, y fue Romain Cook, que sigue trabajando en Voltaire, quien me dijo, quien se dijo a sí mismo, pero ¿quién es esta chavala que nos acaba de pedir una silla? Y, de hecho, llegué a un acuerdo con ellos y acabé convirtiéndome en embajadora de Voltaire, bueno, no oficialmente, pero conseguí algo más que un descuento en mi silla de montar, me dieron merchandising y empecé a trabajar con ellos y hoy en día sigo trabajando con el grupo Voltaire. Así que eso es lo que me hace mucha gracia, que todo se debe a pequeñas anécdotas y a esas pequeñas semillas que planté hace unos años y que hacen que hoy trabaje con esas marcas y que haya sido una relación a largo plazo. Y por eso, como te digo, hay nuevas marcas que evidentemente están surgiendo hoy en día, pero la relación es profesional, aunque es un mundillo pequeño. Creo que es así en todos los sectores, pero en este sector, ¿qué te voy a decir? Todo el mundo se conoce, vemos a la misma gente todos los fines de semana en las competiciones. Andrés Sage, ni te cuento, la misma gente en todas partes y todo el tiempo. En el salto de obstáculos pasa lo mismo. Ya sea que te vayas un fin de semana a Wellington, vuelvas al Dutch Masters, luego al Salto Hermès, te pases, no sé, por la Baule y después vayas a Aachen, son las mismas personas a las que ves todos los fines de semana, ya sean los comerciales, los community managers, los fotógrafos, los periodistas, los jinetes o los grupos. Así que en todo el ecosistema y, por tanto, en las relaciones comerciales, se establece una cuestión de confianza y de relaciones a largo plazo. En fin, que se consolidan de verdad a largo plazo para todos. Y sí, es una relación que se mantiene profesional, evidentemente, pero para mí es algo natural porque hace tanto tiempo que ya ni me doy cuenta. De hecho, he tenido relaciones profesionales, como por ejemplo en Voltaire, etcétera, desde que tenía 15 años. Así que para mí no ha sido... Es algo natural, en fin, he crecido con eso a mi lado, con el hecho de negociar, de buscar acuerdos. Bueno, si se puede decir así, porque la verdad es que no eran grandes acuerdos, pero siempre me ha resultado natural. Así que hoy, habiendo crecido con eso desde los 14 o 15 años, siempre he sabido hacerlo, evidentemente. Voy evolucionando y progresando
En el aspecto de la negociación, en muchos aspectos del negocio. Pero desde el principio me ha resultado bastante natural, desde mi adolescencia. El papel de los influencers, en cualquier caso, lo he visto evolucionar desde aquella época hasta hoy. Porque hace 10 años ser creador de contenido ecuestre aún no era una profesión, al menos no en Francia. Y las marcas nos veían un poco como outsiders, gente un poco rara, sobre todo porque yo era muy joven, así que lógicamente eso añadía algo más. ¿Qué hace esta cría en nuestro stand pidiéndonos una colaboración? Pero hoy en día se ha convertido realmente en un activo indispensable para que una marca trabaje con un influencer. Y si a los 10 años la estrategia se centraba únicamente en los eventos y en los jinetes profesionales, hoy en día se basa en gran medida en la influencia. Y las marcas lo ven porque los presupuestos cambian, los briefings cambian, recurren a agencias de marketing, a agencias de todo tipo, y eso se nota mucho en la forma de trabajar con las marcas. Así que se está profesionalizando por ambas partes. Pero para mí, al menos, el aspecto empresarial es muy natural. ¿Y qué es lo que te importa a la hora de trabajar con una marca, ¿no? Porque imagino que también tienes que sopesar tus decisiones más allá de lo que pueda ser una buena oportunidad para ti. Me pregunto, ¿no corres el riesgo en algún momento de caer en la trampa de pensar, vale, me gano la vida con esto, así que tengo que firmar contratos? Pero al mismo tiempo creo que también hay que sopesarlo en relación con lo que ofreces a tu público, ¿no? Pero también, si quieres, lo que me da la impresión de que estás haciendo, lo que dices sobre el largo plazo también, ¿qué es lo que determina tus decisiones a la hora de decir que esta marca te inspira, que te apetece trabajar con ella, ¿no? De hecho, tengo varios puntos para tu respuesta. Para empezar, la lista de marcas con las que me apetece trabajar siempre la he tenido en mente. Es decir, que hay marcas con las que ha sido más a corto plazo, evidentemente, cuando las cosas han ido más o menos bien o cuando nuestras mentalidades encajaban mejor. Pero en el fondo, para trabajar desde el principio con una marca, lo que me importa de verdad es la relación con la marca y la calidad del producto y todo eso. No trabajaría con una marca de la que no fuera clienta, en resumen. Tengo que estar convencida del producto antes de lanzarme, porque si no, no voy a poder venderlo bien. Así que no sirve de nada, además de restarme credibilidad si encima no me pagan bien por el trabajo. Y vender algo que no se adapta a mi público no me sirve de nada. Por eso, solo trabajo con marcas de las que ya soy clienta, probando los productos y asegurándome de lo que vendo. Y lo que realmente me importa es la relación con la marca, porque no quiero complicarme la vida ni trabajar con gente con la que no coincido en cuanto a filosofía, forma de trabajar, en cuanto a... En fin, me gusta cuando las visiones coinciden, cuando tenemos las mismas ambiciones en cuanto al contenido, cuando también me dan rienda suelta a esa creatividad, a esa libertad creativa. Es decir, que en todas las campañas que tengo, prácticamente en todas, siempre tengo carta blanca. No soy yo quien lo pide, son las marcas las que o bien no tienen un briefing porque quizá no están lo suficientemente organizadas o no tienen tiempo. O bien ven cómo trabajo y me dicen, bueno, ya sabes cómo hacerlo, apáñatelas, vale, no hay problema. Y por lo general suele ser así muy a menudo. No tengo un briefing con hashtags concretos, ni con etiquetas, ni nada por el estilo. Sé cómo hacerlo. Evidentemente, se revisa antes de publicarlo. Así que tienen tiempo para dar el visto bueno o rechazarlo y hacer cambios. Pero el 90% de las veces es así. Y de hecho, soy muy flexible y ellos saben que me las apaño porque tengo un equipo de producción con el que trabajo y no estoy sola a cargo de todo. De todos modos, siempre he estado convencida. Bueno, eso es algo, quizás suene raro decirlo así, pero tengo la sensación de que voy a conseguir ese acuerdo con esa marca. Sé que si no es ahora, lo conseguiré. Y de hecho se trata un poco de, hay que ser un poco persuasiva e intentar ir a por ello. Y si la puerta está cerrada, entra por la ventana. Pero en todos los casos, con todas las marcas, es como con Voltaire, cuando fui allí y tenía 14 años, todas las demás colaboraciones que tengo hoy en día, el 95% no, el 90%, el 85% fui yo quien las buscó y puede que no funcionaran desde el principio, pero al final sí que funcionan. Por ejemplo, ahora estamos produciendo una serie para Longines que se publica en Instagram. Bueno, pues ya han
salido 2, así que para cuando se publique el episodio del podcast Sortirai, ya habrán salido 3, creo, y sale en mi cuenta de Instagram con Longines. Longines llevo con ellos desde el año 2000. Trabajé con ellos en 2022. Y, aparte de eso, tenía una buena relación con la marca, pero no había dado el salto definitivo y no paraba de llamar a la puerta y decir, chicos, tengo buenas ideas, chicos, tengo buenas ideas. Y al final ha dado sus frutos y al final me han ofrecido un acuerdo estupendo este año con mucha creatividad. Una flexibilidad enorme por su parte, en lo creativo, trabajar con equipos que son geniales en un producto que me encanta, con deportistas de alto nivel y eso, por ejemplo, proyectos como este, es lo que más me motiva en el día a día y por eso también me dedico a esto. Para tener ese toque, un poco de prensa, un poco de periodismo, salir a conocer gente y producir contenido de primera categoría, de alta calidad y no limitarme a hacer 3 historias para colocar productos fabricados en China, ya sabes. Vaya, ese no es el objetivo, por eso las marcas, incluso Longines, son una apuesta a largo plazo. Ya había trabajado con ellos hace unos años. Hemos mantenido una relación bastante estrecha y lo mismo ocurre con muchas otras marcas. Así que es a largo plazo, aunque las campañas vayan y vengan en función de los objetivos de cada marca, de los años, los presupuestos y los eventos. Cuando hay campeonatos de Europa o Juegos Olímpicos, la cosa cambia. Pero, en general, con todas las marcas, prefiero las colaboraciones a largo plazo porque tienen sentido y solo trabajo con gente que me cae bien. Como puedo elegir con quién trabajo, mejor no complicarme demasiado la vida. Es lo que decía al principio, las redes sociales también son un reflejo de todo lo que ocurre más allá. Has visto cómo han evolucionado las conversaciones, los comportamientos, el tipo de interacción y el público en las diferentes plataformas. ¿Y en qué sentido? Me parece que el público es realmente diferente en cada plataforma. En Instagram, al menos desde mi punto de vista, Instagram y Facebook son las audiencias más... Instagram y vaya, para nada YouTube son las audiencias más sanas, Facebook es mucho más virulento y mucho más tóxico porque no tenemos en absoluto el mismo público objetivo ni el mismo grupo de edad. Yo comparto con Meta, así que todo lo que hay en Insta va a Facebook, pero en Facebook los comentarios pueden ser un poco desagradables, así que no los miro demasiado porque suelen ser personas de más edad las que... Los actores están en Facebook, básicamente, y eso se traslada bastante a TikTok porque es el público más joven, pero que tiene una libertad de expresión quizá un poco excesiva a veces, y de hecho en TikTok la gente tiene una cuenta, pero no tiene fotos. Bueno, siempre son cuentas sin foto de perfil y sin nombre las que dejan comentarios horribles. Mientras que en Instagram la gente suele debatir de forma, digamos, constructiva cuando es posible. No siempre es así. Pero eso es algo que he visto cambiar, porque en TikTok quizá al principio el ambiente era más benévolo. Y desde hace unos años se está volviendo más virulento, porque no lo sé. Pero están todas las cuestiones relacionadas con el bienestar animal, evidentemente, y las cuestiones sobre la normativa de la FEI. Todo eso suscita muchas preguntas, a veces mucho entusiasmo por parte de la gente, el equipamiento que llevan los jinetes. Y, de hecho, se puede debatir y hacerlo con amabilidad y respeto, pero es que hay gente, bueno, los haters, con los que no se puede debatir. En realidad, nunca tendremos la razón, y yo escucho. Escucho todas las opiniones, no hay ningún problema, eso es todo, ninguna preocupación. Pero hay gente ante la que no se puede expresar una opinión porque en cualquier caso nos daremos la razón. Y hagamos lo que hagamos, nos daremos la razón. Es decir que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero hagamos lo que hagamos, nos daremos la razón. Si monto a mi caballo con una brida simple, me dirán que así lo estoy matando. Si uso una brida de salto, será un problema. Si uso espuelas, será un problema. Si luego lo monto sin silla, me dirán que le daña la espalda. Pero si uso la silla, estará mal ajustada. Si... ya está, siempre habrá algo. Y la fusta, aunque no toque al caballo, lo tortura. Y luego, el día que lo monte con una rienda de cordón, la usaré mal. Y si lleva una brida, estará infeliz porque la brida no es lo suficientemente grande. Así
que ahora es porque mi yegua es demasiado grande, por lo que no la cuido bien. Siempre habrá algo negativo. Y, de hecho, mientras estemos de acuerdo con esos valores, al menos yo estoy de acuerdo con los míos, y haga lo mejor para mis caballos y sea consciente de ello, eso es lo principal. Y no hay que hacer demasiado caso a esas opiniones. Y en Instagram me parece que el ambiente sigue siendo bastante sano porque podemos intercambiar opiniones con la gente sin entrar en un debate constante que resulta muy perjudicial. Y creo que quizá TikTok tenga que aprender de eso, pero también puede que sea una cuestión de filtro, porque la plataforma es china y las condiciones no son las mismas. No hay ningún filtro, bueno, al menos yo no tengo necesariamente ningún filtro en mis comentarios. Así que todo sale a la luz y quizá la gente se sienta más libre. Pero creo que, aún así, la tendencia evoluciona cada vez más hacia el bienestar animal, aunque quizá hacia un extremo excesivo de gente que no está necesariamente bien informada y que, por ejemplo, ha visto el resultado de un estudio sobre el comportamiento del caballo en manada, pero solo ha visto el resultado, no lo ha leído porque nadie se ha leído las 70 páginas del estudio. Un estudio que se realizó, ya sabes, con una muestra de, digamos, 40 caballos, así que el estudio lo podríamos hacer nosotros también mañana mismo. Y no es una crítica, es solo que no hay suficientes estudios para demostrar muchas cosas. Y creo que tenemos que aprender de esos estudios. Habría que hacer más y aprender de diferentes prácticas, ya sea de la equitación clásica, del trabajo a pie o de la equitación de trabajo. Pero independientemente de lo que practiquemos, hay cosas que conviene aprender un poco de todas partes con el objetivo de mejorar el bienestar del caballo. Aunque las redes sociales aún tienen mucho que aprender porque las redes son un reflejo de la vida real, pero en realidad son un poco extremas. La gente te alaba muy rápido, pero también te critica muy rápido. Así que es un poco confuso. En cuanto a gestionarlo, no es un gran problema porque si se pasa de la raya, a veces se descontrola demasiado, puedes bloquear a la gente. A veces ya me ha pasado, pero como no tienen nada mejor que hacer, no tienen nada que hacer. Son 3 y se responden entre ellos solos, ¿vale? Pero pues en general yo no tengo demasiados problemas. La gente es bastante comprensiva y tengo suerte porque practico doma clásica. Así que además de la doma clásica, ahí está la tortura. Así que siempre habrá, siempre encontraremos algo que decir. Si no es que mi yegua está gorda, es que la pista no es como tal, es que o monto mal, o es que mi yegua es fea, o ya está, no hay que hacerle caso. Pero quizá la gente tenga cada vez menos filtros, esa es mi impresión. Es precisamente lo que nos preguntábamos también un poco en las otras entrevistas, porque es cierto que se nota el cambio y por otro lado, al menos en el podcast hemos hablado mucho de la licencia social, etcétera, así que del público externo que viene, pero también de la comunidad ecuestre, que también está el hecho de que hay muchísima información disponible y, como dices, la cuestión es que a veces nos basamos en una publicación de Instagram, pues... Exacto, y yo la primera, quieres debatir con alguien y dices, pero el estudio de tal y tal... Sí, el estudio. En realidad has visto una publicación en TikTok. Eso no es un estudio. Has visto una publicación en TikTok, has leído el resumen o ni siquiera eso, has leído las 3 cosas de la primera diapositiva y vienes a utilizarlo como argumento en el debate. Eso no tiene validez. Y también hay mucha desinformación. Y creo que la federación, por ejemplo, la francesa de hípica, también tiene un papel que desempeñar a la hora de informar a la gente a través de los cursos en los clubes sobre el bienestar animal, el bienestar del caballo y el bienestar del deporte a largo plazo, si queremos que esto continúe. Claro. ¿Y tú compartes tus reflexiones al respecto o intentas no meterte demasiado en ello? Bueno, veo que a veces tú explicas un poco ciertas decisiones sin demasiado, de una manera, no sé cómo decirlo, pero con seguridad en realidad. No abres demasiado la puerta al debate, pero aún así hablas de ello y creo que es normal porque seguro que has madurado. Como todo el mundo, la verdad es que no tienes la misma visión cuando tienes 10 años y estás con tu pony
donde puedes hacer un poco lo que te dé la gana, disfrutas, pero hay un montón de cosas en las que realmente no piensas y al crecer y sobre todo al tener acceso a tanta información y contenidos, viajas muchísimo, así que ves muchas cosas, un montón de formas de hacer las cosas. Tú compartes un poco eso con tu comunidad, las dudas que te surgen o los cambios que haces porque te dices, bueno, vale, aquí tendría que mejorar. Quizá lo comparto más en el podcast que en las redes sociales, porque sé que el podcast lo escucha un público entendido y la gente quizá sea más comprensiva porque soy más sincero. Dado que es una conversación larga, bueno, hago episodios que duran entre 20 y 48 minutos. Así que tengo más tiempo para expresarme, más tiempo para justificarme. Me parece que, en fin, ya sabes, le corresponde a la Federación tomar decisiones, promulgar leyes o decretos. No sé cómo funciona a nivel político por allí, ya sabes, como lo de las olas de calor, de vale, paramos al caballo. Hay que plantearse algunas cuestiones. Hacer que los caballos salten al pie de la Torre Eiffel y, sin embargo, yo soy la primera, bueno, he trabajado con Global en concursos. ¿Fue la mejor idea hacer que los caballos saltaran a 40 grados al pie de la Torre Eiffel? No lo sé. Hay preguntas como esa que hay que plantearse, pero no quiero abrir el debate porque puede afectar a mucha gente que no me sigue necesariamente, que pueden ser detractores. De hecho, la reacción negativa es tan fuerte y abrir el debate a menudo conlleva, dependiendo del tema, un riesgo demasiado grande para mí en términos profesionales y sobre todo en términos de reacción negativa. Porque voy a hacer un comentario sobre algo y, la verdad, no me siento con autoridad para hacerlo. Porque si lo hago, la gente me dirá, sí, pero tú dices eso cuando... Y entonces yo diré, bueno, sí, es verdad. A mí me pasó una vez, hacía unos 28 grados y me subí a mi caballo y luego corrí el riesgo de que se me desmayara. Así que hay una especie de... Por mi parte, no es un filtro, pero es lo mismo, es algo natural porque he aprendido a hacerlo con el tiempo. Así que lo pienso, bueno, ni siquiera lo pienso. Si me apetece decir algo, lo digo, pero a la hora de posicionarme sobre ciertos temas, a veces lo hago en TikTok porque el feed va más rápido. Me digo, la información desaparecerá antes. Si hay mala prensa, se olvidará más fácilmente. Pero lo hago menos en Instagram porque me parece bastante peligroso posicionarme. Depende del tema, claro. A menudo comparto cosas, es lo que más hago en Insta cuando hay temas que me parecen importantes o que me gustaría que cambiaran. Pero creo que hoy en día tengo demasiada audiencia, la verdad, como para arriesgarme a abrir el debate. En cualquier caso, depende de qué debate se trate. Porque cuando ha habido dramas, por ejemplo, en cuadras del extranjero, con caballos maltratados y todo eso, no puedo decir sin más, sí, es una persona horrible, ya lo sabía. Ya ves, hay cosas que, debido a las cláusulas de confidencialidad, no puedo contar porque, evidentemente, hay demasiada gente implicada. Hay asuntos en los que, en realidad, no me corresponde a mí hablar. Y ahí es donde la línea es bastante fina, es que yo estoy aquí para dar a conocer a los caballos y los deportes ecuestres. En cualquier caso, ese es más o menos el papel que me he asignado. Se trata de intentar mostrar lo maravillosos que son los caballos y lo bueno que es el deporte. Se puede practicar deporte amando a tu caballo, se puede practicar deporte respetando a tu caballo. Se puede montar a caballo sin limitarse solo al salto o a la doma clásica. Se puede practicar tiro con caballos, volteo, juegos de tiro, en fin, lo que sea, da igual. Se puede viajar a caballo, se pueden hacer un montón de cosas. Pero creo que corresponde a las autoridades competentes establecer las normativas y las sanciones para las personas implicadas. Y no me corresponde a mí agitar mi banderita y decir, esta persona es horrible, le da golpes a su caballo, tened cuidado. Lo que hago es simplemente que a las personas que no me caen bien no las entrevisto, no las grabo, no les doy protagonismo. Y creo que esa es mi parte del trabajo, al menos en este sector, destacar a quienes me caen bien, a aquellos de los que sé, en general, que las cosas van bien, que tratan bien a los caballos y que al menos tienen
espero que tengan los mismos valores que yo. Evidentemente, no estamos a salvo de que surja algún problema, porque nunca se conoce de verdad a la gente y puede pasar cualquier cosa, pero en los reportajes que hago e incluso en las entrevistas durante las competiciones, lo que incluyo en mis historias son los jinetes que me caen bien. Y lo que no me gusta de su forma de montar o de su persona, no lo incluyo en mis historias porque no quiero, en fin, no tiene sentido tentar a la suerte. Y así es más o menos como hago mi parte del trabajo, por así decirlo. Y luego, creo que le toca a la federación imponer multas cuando sea necesario, cerrar los clubes que maltratan a los animales, deciros, vale, sí, quizá ahí no vayamos a competir, hace demasiado calor, pero este tema es tan político que ni siquiera me corresponde a mí. Hay tanta gente implicada, hay distintos niveles, ya sea a nivel global o en otros ámbitos, hay tanto dinero en juego que de hecho para algunas personas el caballo es una inversión financiera, ya no es un animal. Así que también hay tantos en este tipo de debates, me parece complicado posicionarme, pero lo que sí hago es abrir el debate sobre una determinada práctica, aunque es más bien para decir yo lo hago así, ¿qué os parece? En lugar de preguntar cómo se hace, porque de hecho tengo una entrenadora y creo que quizá tenga que hacer esto, invitar a los detractores a montar mis caballos. Ya ves que cuando dices, no, pero ahí haces eso, no, pero ahí te has puesto una brida, no, pero ahí te has puesto espuelas, escuchad, os paso el caballo alemán de 7 años y medio que se asusta de su propia sombra y que hace trabajo a pie, llevaoslo una semana, os observaré y luego hablamos. Veremos si con vosotros supera perfectamente la vertical, si la espalda funciona de maravilla y si conseguís salir al galope sin que dé un salto. Y de hecho, eso es lo que la gente le falta empatía y le falta... Sí, de hecho, la gente espera que nosotros también seamos perfectos. Es como que, como soy influencer, tengo que montar a la perfección o si no, tengo que poner un aviso cada vez que monto a caballo. Y por eso, obviamente, monto lo mejor que puedo, pero también enseño los fallos. Y eso es todo. Intento encontrar un término medio. Pero no es fácil. Sí, eso es lo que iba a decir. Parece muy difícil porque las expectativas, de hecho, también son muy diferentes. Ya ves que hay gente en el mundo de la equitación y en otros ámbitos donde se espera que, digamos que es un poco una cuestión de politización, de los influencers, creadores de contenido que deben alzar la voz cuando algo va mal. Y otros, has visto los comentarios que me han dicho, no, pero tú cíñete a lo tuyo y no nos interesa saber qué piensas sobre X o Y. Nosotros estamos aquí para entretenernos y punto. Y pensé que te harías preguntas, que dirías, vale, bueno, ¿qué hago entonces? No, y además está eso, que la gente no está ahí necesariamente para, bueno, están ahí para algo positivo. Para empezar, hay algo que como influencer me molesta y es que no me permitiría quejarme en las redes porque soy muy privilegiada, porque, ya sabes, siempre intento poner las cosas en su contexto y en ese sentido llevamos años viendo a influencers hacer recaudaciones para irse de juerga. Llorar de la mañana a la noche en las historias para, en realidad, sacar provecho de problemas que ni siquiera tienen. Ya ves, del tipo, mi caballo está enfermo. Pero es que está enfermo todos los días de la semana. A mí eso me saca de quicio. Si abro Instagram para ver a la gente quejándose, me cansa. De hecho, yo no estoy aquí para eso. Incluso como consumidora, bueno, ¿qué sentido tiene seguir a alguien que se pasa la vida quejándose y diciendo, ay, qué mal, antes era mejor, y ay, mi pobrecito pony, basta ya? Cada uno tiene sus problemas, sí, hay que compartirlos, pero hay que hacerlo con un tono adecuado. Y en cualquier caso, yo, en mi forma de comunicarme, aunque me quejo mucho a mi chico, no me quejo en Instagram, pobre espanto, porque en realidad la gente no está ahí para eso, la gente no está ahí para escuchar a Matilde, que además es dueña de 3 caballos, mientras que la mitad de ellos ya sueña con tener uno, quejarse de, ay, mi yegua, este fin de semana no nos ha ido bien, tengo las rodillas destrozadas, no puedo montar a caballo. Hay problemas más graves en la vida, hay que poner las cosas en su sitio, ya sabes, eso creo, e incluso en la forma de comunicarse en general, no caer en la negatividad. Así que, para mí, eso implica no ser negativo, no transmitir negatividad, es decir, no quejarme,
Bueno, nunca he publicado una historia llorando y diciendo esto va fatal. Me resulta muy incómodo hacer eso. Quizás sea algo relacionado con mi educación, no lo sé. Pero, en cualquier caso, no podría permitirme imponer eso a gente que no ha pedido nada, que abre su historia, ya sabes, cuando se va a trabajar a las 7 de la mañana o a las 6:30 o lo que sea, con menos de 40 grados y que van a ver a Matilde quejarse mientras trabaja desde casa. No, eso no puede ser, basta ya. Y más allá de eso, para mí, lo negativo es que no se puede compartir información negativa sobre uno mismo. Menospreciar a la gente públicamente porque, para empezar, eso ya es difamación. Así que no se puede hacer eso, ¿entiendes? Y por último, legalmente. No sé mucho de derecho. Evidentemente, depende de hasta qué punto, de hasta qué límite y de cuál sea la gravedad del asunto. Pero en lo que respecta a lo que ocurre en el mundo de las apuestas, no puedo publicar historias diciendo que hay que evitar tal o cual club porque es horrible. No me corresponde a mí hacerlo, ¿entiendes? Eso es cosa de la policía. Y más allá de eso, la gente no está aquí para eso. No están ahí para que cada día comparta 50 enlaces a recaudaciones en mi historia y solo hable de lo que no va bien. Porque en realidad, en cuanto a las noticias, creo que la prensa habla tanto, no, quizá no en el mundo de la competición, pero en general, de lo que no va bien, que da la impresión de que nada va bien. De hecho, hay cosas que van bien. Ya ves, sí, no todo va bien, pero en general va relativamente bien. Bueno, quiero decir que obviamente no para todo el mundo, pero si empezamos a ver el vaso medio lleno, ya de por sí las cosas van un poco mejor. Y creo que eso es lo que quiero transmitir en mis redes y por lo tanto dar más bien un ejemplo en lugar de denunciar lo que no funciona. Simplemente mostrarlo menos y menos. Mostrarlo menos no significa que exista menos, porque hay cosas que siempre existen. Pero si la norma se convierte en, vale, tú sigues a una influencer, por ejemplo a mí, vale, pues mis caballos no están sobrecargados de trabajo, van a concursos, hacen eso, están en forma, han tenido que esforzarse. Y empezamos a decirles a los chicos, a los niños, a los jóvenes o a la gente que me sigue, un caballo come heno, come hierba, un caballo hace eso. Una silla de montar se coloca así y así es como se ajusta. Y una manta se pone así. Poco a poco damos ejemplo. Y, de hecho, al dar ejemplo, se convierte en una norma. Y es entonces cuando la gente ve algo que no va bien y se dice, bueno, vale, el caballo de Vincennes o del Bois de Boulogne, que está en el box 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año, excepto en agosto, eso no es normal. Y verás, no voy a despreciar esa cuadra que existe como acabo de hacer, pero no voy a dedicar mis historias a hacerlo. Y sin embargo, creo que es más bien mostrando lo que hay que hacer, cómo se consiguen avances. Je comprends. Entiendo. Y en tant que utilisatrice Y como propriétaire, usuaria y propietaria, ¿cómo te euh, enfrentas precisamente comment a toi estos tu cambios navigues justement del ces punto de changements? vista de usuaria de las redes Pardon, sociales utilisatrice des y, por réseaux et du tanto, propriétaire propietaria de los du caballos? Si show, dejamos de lado si on tu sort actividad como creadora, ¿cómo te enfrentas a ton estos activité de cambios? ¿Cómo créatrice, utilizas comment tu navigues ces changements? Comment tu consommes justement les réseaux las sociaux redes pour sociales para que te t'accompagner dans ayuden ton en tu développement desarrollo? équestre, on va dire? Las uso mucho, lo cual es una pena, pero la verdad es que me paso mucho tiempo desplazándome por ellas porque no debería. Pero soy la influencer que está en contra de influir en la gente a través de las redes sociales, pero no. Me paso demasiado tiempo desplazándome por la pantalla y hay días en los que intento desconectar un poco precisamente para bajar el ritmo. En cuanto a mi contenido, no solo consumo temas ecuestres. En cualquier caso, el algoritmo lo ha entendido bien, sobre todo en TikTok, por ejemplo, porque como consumo contenido, le doy a me gusta a 3 bulldogs franceses y 2 gatitos, y ahí ya tengo más que eso durante 6 meses. Así que en TikTok tengo un poco de todo. En cambio, en Instagram y YouTube, sobre todo en YouTube, voy a consumir contenido más educativo, no necesariamente relacionado con el caballo, sino con muchos aspectos, ya sea fotos, vídeos, negocio, marketing, muchas cosas. Así que evidentemente también relacionado con el caballo, reportajes en inglés, en francés. Y veo que cada vez hay más cosas que existen, así que eso es bastante interesante como consumidora, cosas gratuitas y fáciles de consumir. Después, no leo mucho... bueno, sí, un poco, no leo lo suficiente, pero tengo bastantes libros que leo, ¿sabes? Sobre todo lo que es
Comportamiento equino, ese tipo de cosas que tengo en casa, que ya he leído o que he ojeado y donde me he intentado sacar el máximo de información. El papel también me sirve, pero en redes sí, es verdad que ahí hablo como una vieja de la época. No había vídeos en Instagram, no había shorts en YouTube, o sea, no había nada de eso, solo estaba Musical.ly que había llegado y de hecho consumíamos con mucha más atención lo que veíamos, porque ahora soy incapaz de decir que he scrolleado hoy y eso es una pena. Y por eso lo que a mí me rompe el corazón es que me afecta como creadora. A veces pienso, joder, hay que hacer, perdón, he dicho una palabrota, hay que hacer 3 shorts o 3, ¿cómo se llama? Reels de verdad al día ahí para llegar a una nueva audiencia, pero claro, esos son 3 por 7, joder. Hay que hacerlo toda la semana, luego está la story, luego está, haces la lista y detrás a mí lo que me interesa es hacer formato largo en YouTube, hacer reportajes, ir a fondo en los temas, ir a ver a gente, contar historias. El reel de 15 segundos para decir horse girls, bla, 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 es una auténtica locura. Pero al final del día es lo que yo también consumo y eso es lo triste, que hemos retorcido un poco nuestros cerebros todos juntos para consumir cosas de las que no nos acordamos, que no nos marcan para nada. Yo, ¿sabes? En Instagram, scrolleo, guardo cosas, guardo tips de prompts para la IA, direcciones a las que ir, cosas que hacer. Nunca las miro. Scrolleo en el baño, como todo el mundo. Scrolleo en el transporte, scrolleo. Guardo así, ya lo miraré luego. Tipo 70 cosas guardadas que nunca he mirado. Mientras que los formatos largos, eso sí los recordamos. Y por eso prefiero invertir en este tipo de formato, tanto económica como temporalmente, en todo lo que quieras. Porque es lo que perdura, creo, YouTube. Un reel, bueno, a todo el mundo le da igual. En 2 horas todo el mundo lo ha olvidado, a menos que sea realmente memorable. Pero a menudo los contenidos cortos son, desgraciadamente, lo que más consumimos hoy en día. Pero es lo que nos jode un poco el cerebro, ¿no? Sí. Y ahí también entra el papel de las plataformas, porque te conviertes en un dique. Entonces consumes más, entonces hay más publicidad, entonces hay más ingresos, ellos están más contentos. Los influencers o las marcas van a conseguir vender más, pero el consumidor solo consume. Pero no hay mucha elevación intelectual en el formato. No, después todo el mundo consume, ya sabes, porque vas a una plataforma, a veces te da pereza mirar algo largo, scrolleas en Insta y a veces te apetecen temas más profundos. Y creo que eso también es lo inteligente como creador, estar un poco en todos los lados. Y el podcast es también otra puerta para lo que decías, tener otros temas de forma un poco más larga. Está bien haber encontrado su lugar cada vez. Y en las experiencias, los reportajes que has podido hacer, que has publicado en tu canal de YouTube, ¿ha habido experiencias que hayan marcado tu trayectoria y a tus invitados? Sí, hay muchas, pero es difícil elegir. Sí, la primera que me viene a la cabeza es en 2024. Estamos en Wellington y estoy en Estados Unidos y estoy con Guillaume, con quien trabajo, los dos allí una semana en Wellington de vacaciones. De hecho, en el reconocimiento le mando un DM a Richard Boyle y en ese momento... Bueno, hace 2 años, así que ya tengo bastantes seguidores y todo, pero no estoy activa en Insta. Le mando un DM, me deja en visto y ya me había respondido en mis stories antes, la conversación ya estaba abierta. Entonces veo que lo ve, pero no responde. El sábado por la noche en el Gran Premio me lo cruzo en el reconocimiento, lo abordo, le digo, no me has contestado en Instagram. De hecho, ya lo había entrevistado unos meses antes, así que ya habíamos hablado juntos. Me dice que sí y ya está, me pasa su número. Le mando un mensaje para comprobar que no es un número falso. Y le explico el concepto de vídeo que queremos hacer, que es un reportaje con una sesión a caballo. Eso es el sábado por la noche. Y a partir del domingo tenía muchas cosas que hacer y una agenda. El lunes más bien, teníamos una agenda súper cargada, muchas cosas que hacer y el domingo por la mañana recibo un mensaje diciéndome: es posible, de hecho hay que ver porque quizás tengo un caballo para ti, pero no es seguro y tal. Así que todo el domingo estuvimos así con Guillaume, que vamos a grabar un video, ¿qué va a pasar? Y de hecho a las 15 horas me dice, bueno, de hecho mi caballo está cojo, mi caballo personal está cojo.
En todo caso, no está recto. Así que no hago las pruebas hoy. Puedes venir tipo en 10 minutos a casa en pijama. Aparecemos en su casa. Tenía un equipo de equitación, sin chaleco airbag, sin seguro, tipo lo básico, ¿sabes? Pero no un seguro de locos para montar el caballo y sobre todo sin airbag. Me puso en un semental que salía en 3 a 4 estrellas, en una pista además. Era una pista de arena con Spring Garden al lado. De hecho, lo que delimita las dos, tipo unas vallitas de quizás 80 centímetros de alto, ¿sabes? Para decorar. A mí lo que me costaba es que no conseguía hacerlo girar. Se pasaba de largo en los obstáculos. Estaba en pijama. En serio, me aferraba a mi vida, sobre todo porque además montas con Richard Vogel, así que te interesa intentar montar correctamente. Y él no paraba de reírse de mí durante todo el vídeo. E hicimos barras en el suelo e hicimos, ¿sabes? Pone 2 barras y me dice: hay que meter 5 galopadas. Ahora pones 6. Ahora pones 7. Yo no sé hacer eso, hago doma, así que nunca he trabajado barras en el suelo. Horrible, un desastre. Hicimos eso durante como 35 a 40 minutos. Después saltamos, casi me caigo varias veces. Bueno, todos en cadena, pero yo solo intentaba mantener mi dignidad y mis huesos de una pieza. Y ese vídeo. Hoy me doy cuenta de que hice eso. Aunque en el momento en que lo hicimos ni siquiera era planteable porque iba tan rápido que no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, fue una locura y nadie más lo había hecho antes. Y hay muchos rodajes así que hemos hecho donde de verdad se hizo en el último minuto. Y suelen ser las mejores historias así. Siempre es en el último minuto, no te lo esperabas del todo. Conseguí un número de teléfono en un impulso de una negociación con fulano o mengano, ¿sabes? A las 3 de la mañana en la fiesta del concurso. Y de hecho, al día siguiente grabamos algo increíble. Así que eso fue realmente excepcional, porque no esperaba poder tomar una clase con un jinete de ese nivel que se mantiene súper sencillo y súper accesible. Y fue justo después de su victoria en Ginebra, además. Así que ya tenía un gran ascenso a ese nivel. En ese momento, perdón. Y después, como otra experiencia de locura, intento pensar, si monté el caballo de Larissa Pauluís en Bélgica el año pasado, en septiembre, octubre, no sé cuándo vamos a sacar eso, pero voy a casa de Larissa y también la llamo, bueno, la conozco bien y me digo, bueno, tienes que encontrar un caballo porque de hecho yo debía venir con mi yegua y no pude llevarla para el rodaje porque mi concepto cada vez es realmente entrevista más tipo monto uno de sus caballos, a menudo me dejan el caballo de su mujer o de sus hijos, un caballo súper fácil que no cuesta mucho, mucho menos que los suyos. Y para hacer incluso un calentamiento a mí me da igual. Hacemos 3 barras en el suelo, 3 conos, bueno, lo que queráis. Solo que dure 15 a 20 minutos y que sea un poco visual para que la gente se identifique con mis errores, pero con los consejos de un jinete profesional. Y esa es mi condición, tipo, si no puedo montar un caballo, no es que no venga, pero pierde mucho interés el trato. Así que, cuando es en Francia, puedo intentar traer el mío. Y en casa de Larissa, yo estaba basada en Île-de-France y de hecho era demasiado complicado traer mi caballo. No podía, así que la llamo la semana anterior, le digo, oye Larissa, tienes que encontrarme un caballo y me dice, no voy a poder, va a ser súper complicado. Se lo digo a Guillaume, bueno, con quien trabajo, cámara, se lo explico. Decimos que vamos a encontrar una solución, vamos a hacer un reto, necesitamos tener una parte práctica en el vídeo porque si no, no tiene sentido. Y de hecho, ver a los jinetes montar y dar sus consejos, no nos identificamos realmente porque siguen siendo consejos de jinete de 5 estrellas y nosotros no somos jinetes de 5 estrellas. Así que vamos de camino, bueno, pensando. Y Larissa me había dicho el día anterior, tráete igualmente tus botas y tu casco, vamos a hacer algo. Y yo pensé, bueno, seguramente vamos a hacer un reto, ¿sabes? O algo donde ella me encuentre un caballo. Y llego y justo antes del rodaje nos tomamos un café. Me dice, sí, vas a montar a Flambeau, o sea, su caballo de los Juegos Olímpicos de París, y es excepcional. Y entonces ella lo calienta. Yo me subo, hacemos piaffe, pasas, increíble, pero increíble. Ya había hecho piaffe y todo con 2 caballos, pero excepcional. Eso, estoy como una niña, ¿sabes? Cuando pasan cosas así. Al darme cuenta, igual era más natural, pero con Richard intenté mantener cara seria, ¿sabes? ¿No? Porque hay que mantenerse serio, es profesional el rodaje. Pero vuelvo. Tardo 2 semanas en darme cuenta de lo que acaba de pasar, porque monté un caballo que saltó el global de México y de Miami y yo no voy a decir antes de venir que no tengo nivel de obstáculos. Yo digo, tengo un nivel bajito en obstáculos. Ellos esperan ver a Penélope montar y yo estoy ahí, ni veo los saltos. Cada vez, de hecho, hay que creérselo más fuerte.
y decirse que en el peor de los casos no pasa nada es una vergüenza y hará reír a la gente y en el peor de los casos una buena caída dará visitas, ¿sabes? Es lo peor que puede pasar. Pero eso, de verdad, fueron 2 experiencias excepcionales porque las 2 no debían salir bien y yo no estaba muy al tanto. Y al final el vídeo y el resultado son una locura. Muy chulo. Después hay muchos más reportajes o viajes así que han sido una locura. Pero diría que esas 2 han sido las más marcantes. Trop chouette. Ya, al final se nos ha ido un poco el tiempo, además. Solo tengo una última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Cómo te gustaría ver evolucionar las redes sociales y los diferentes tipos de contenido ecuestre en los próximos años? Me gustaría más amabilidad en los comentarios, más audiencia también para los deportes ecuestres, si pudiéramos hacer brillar un poco más el deporte, el alto nivel y las diferentes disciplinas que existen, porque no solo está el salto en la vida y sobre todo en Francia donde casi solo hacemos eso. Pero creo que hay realmente otras disciplinas que destacar y tenemos una parte de audiencia importante que ganar como lo ha hecho la Fórmula 1 estos últimos años. Creo que hay cosas que se están moviendo ahora mismo. Hay bastantes acuerdos que se están poniendo en marcha con plataformas y todo, así que espero que los deportes ecuestres tengan una parte más grande en la vida de alguien que no monta a caballo, si se puede decir así, y que esa audiencia que no monta a caballo se convierta en audiencia de redes sociales y que el caballo tenga más importancia en la vida de la gente, sobre todo en redes. Muy bien, muchas gracias Matilde, súper interesante. Creo que podríamos haber seguido así durante mucho más tiempo. Igual habrá una parte 2. Te deseo un montón de cosas buenas para tus proyectos más o menos recientes, los que están más listos para lanzarse para todo lo que viene. Continue comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Gracias por habernos acompañado en esta conversación. Como siempre, encontraréis todos los enlaces mencionados durante la entrevista en las notas del episodio. Si os ha gustado, no dudéis en dejarnos un like, un comentario y compartir este episodio. Es el mejor empujón que le podéis dar al podcast y también una manera de participar en la difusión de estos mensajes. Y para cerrar, os dejo con una pregunta. Después de escuchar esta conversación, ¿miraréis a los creadores de contenido igual que hasta ahora? ¿O quizás os apetece participar de otra manera en las conversaciones que se tejen en las redes sociales?